En la columna de esta semana vamos a resolver un gran misterio que lleva siglos, esto es, si el pisco sour es chileno o peruano. Creo que no es el momento indicado para bromear con esto. Lo cierto es que vamos a intentar resolver algunas dudas que he visto en redes sociales sobre el caso Monsalve, que ni los diarios ni la prensa en general son capaces de responder con suficiente destreza ni con claridad, aún a pesar de que muchas veces consultan a expertos, pero los fragmentos de las entrevistas que le hacen a estos expertos siempre dejan bastante que desear y terminan plasmando en las noticias puras obviedades. Entre muchas de las preguntas que tiene la ciudadanía común y corriente sobre el tema, dicen relación con el tema de la comisión delictiva estando en estado de ebriedad. Al momento en que me encuentro grabando esta columna, los detalles de la carpeta investigativa se resguardan, por lo que solo me encuentro en posición de elaborar respuestas a preguntas que surgen a raíz de la denuncia que ya todo medio Chile sabe. Esto es que el 22 de septiembre pasado, el señor Monsalve cita a su subalterna a un restaurante, toman sour en grandes cantidades y luego llegan hasta el Hotel Panamericano, donde él vivía, y entonces ahí se habría producido el delito que todos ustedes saben cuál es. Distintas fuentes han señalado que ni la víctima ni el imputado recuerdan lo sucedido, porque los efectos del sour habrían producido estragos mentales de tal calibre que los acontecimientos yacen borrados de sus memorias. Más allá de lo que puede pasar con el caso y de cómo evolucione, quiero utilizar esta columna para explicar breve y sucintamente de qué manera la doctrina penal, ayudada por la psicología forense en el siglo XXI, resuelve los casos de comisión delictiva hallándose el sujeto activo en estado de ebriedad. Veámoslo. Si usted se sumerge por la web o en una biblioteca y abre los códigos penales de distintos países, de doctrina continental por lo menos, tales como España, México, Chile, Argentina, Perú, Alemania, entre otros, es probable que se encuentre con una especie de calco en muchas materias, y una de esas materias que se copian tiene que ver con las llamadas causales de exención de culpabilidad. Las razones de estas similitudes son preponderantemente históricas y no viene a cuento traerlas a colación aquí. Si nos vamos a Chile, que es el país que importa para el caso en cuestión, tenemos que movernos hasta el artículo 10. Están exentos de responsabilidad criminal, primero, el loco o demente, a no ser que haya obrado en intervalo lúcido, y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. La ebriedad es precisamente una de las situaciones en las que una persona podría terminar totalmente privada de razón. El asunto es que cuando se redactó esta norma en el siglo XIX, porque este inciso no ha recibido modificaciones en más de 120 años, de ahí que parta hablando de loco o demente, conceptos absolutamente anacrónicos en psiquiatría contemporánea, cuando se redactó esto, los abogados que lo hicieron eran de la opinión generalizada de que al embriagado no debía considerársele jamás exento de responsabilidad criminal. Sin embargo, tanto por el desarrollo de la teoría del delito como por la modernización de la justicia en general, es preciso sistematizar esto identificando diferentes situaciones. En primer lugar, podemos encontrarnos con casos de psicosis alcohólica, vale decir, aquellas personas que tienen una necesidad de beber hasta la embriaguez, asunto que es impuesta a la persona producto de una perturbación profunda de sus facultades cerebrales. Y precisamente debido a eso es que en esta primera alternativa nos encontramos frente a un auténtico enfermo, lo que la propia ley anacrónicamente llama loco demente, y por lo tanto su responsabilidad deberá atender la manera en que se entiende a la exención de la primera parte de este inciso del artículo 10, y no a la segunda referida a la privación total de razón. Es bastante poco probable que el caso de Monsalve caiga en esta causal, habida cuenta que un problema con el alcohol de estas características generalmente produce una imposibilidad de trabajar de manera adecuada y se nota a luces y no de manera circunstancial como no haber llegado a tal o cual punto de prensa. Pero los que tienen que descartarlo son por supuesto los que están trabajando en el caso. Ahora, si usted juzga el tema de fondo aquí, es que como la ley no está hecha para los héroes, a pesar de que bajo cierto estándar moral podría ser reprochable que una persona haya elaborado en cierta manera voluntaria el desarrollo de esta enfermedad cuando comienza a dedicarse a la bebida de manera impertinente y en exceso, lo que le termina en el fondo trastornando e impidiendo la manifestación de su voluntad adecuadamente,
así como su no lesión para controlar sus actos e inhibir la ingesta de la sustancia, para el derecho castigar a una persona por lo que haga ya estando enferma, a pesar de que el origen de su enfermedad pudiera estar en su propia libertad años atrás, a la justicia civil le parece demasiado castigar en casos como estos. De partida, la justicia no puede saber tan fácilmente las razones por las cuales la persona termina en una condición como esta, ¿no? Es decir, uno nunca sabe el drama personal que puede tener, así que darle al Estado la posibilidad de castigar en estos casos sería ir demasiado lejos. Ahora sigamos avanzando con la segunda posibilidad, y que es la que se da si la ingesta de alcohol no obedece a una causa patológica, como es lo que acabamos de explicar. Y atentos, porque seguramente aquí, de ser cierta la denuncia contra Monsalve, es donde tenemos que poner mucha atención. Lo primero es que puede darse el caso de una embriaguez preordenada, que se refiere a los casos en los cuales el sujeto busca deliberadamente el estado de embriaguez para cometer el delito. En este caso nos encontramos con lo que los penalistas llamamos en latín como actio libera in causa. Vale decir que el tipo bebe hasta el hartazgo con el objeto de que en dicho estado de privación de razón pueda delinquir. En teoría, todos estos casos de embriaguez preordenada son absolutamente reprochables y quien se vale de dicha embriaguez para delinquir es absolutamente imputable y puede ser condenado por el delito que cometa. Si el delito que se predispone a cometer estando ebrio es el de violación a persona mayor de 14, ha de relacionarse esta doctrina en Chile con el artículo 361, numeral segundo, que tipifica el delito cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha el delincuente de su incapacidad para oponerse, que conforme a lo que se relata en la denuncia contra Monsalve pareciera ser precisamente el caso, atendido a que el hombre, y podemos deducirlo por su conducta previa, estaba en cierta medida obsesionado con la mujer. Por eso siempre la quería cerca y se comportaba de manera inusualmente cariñosa con ella. Por supuesto que el mayor desafío de un caso de embriaguez preordenada va a ser tener que probar el dolo, que en este caso tiene una configuración especial, ya que tiene que probarse una suerte de proyección dolosa encaminada a una acción futura motora, estando en privación de razón. Por eso es que es tan importante enfatizar en la conducta previa, el pedirle a los guardias que los dejen solos, los ascensos de cargo, los aumentos de salario, conductas inapropiadas previas, etc. Ojo que en Chile el abuso no es lo mismo que violación. Y esta confusión de términos resulta ser muy frecuente en la prensa nacional. Eso porque en otras legislaciones sí que son sinónimos, o bien aquella es una clase subordinada de la otra. Lamentablemente no puedo explicar en YouTube la diferencia entre ambos delitos porque corro el riesgo de que me censuren no solamente la columna sino que hasta el canal. Pero vaya usted a Google y busque la diferencia acudiendo al Código Penal y leyendo por sí mismo los artículos 361 y 366. Conozca un amplio barrigo de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. En Derecho Penal, Mente y Cerebro te sumergirás en el mundo de las mentes criminales, donde aprenderás diversos aspectos de filosofía de la mente, psicología jurídica y psiquiatría forense en la teoría del delito. Un programa donde no se da nada por sentado y en el que las explicaciones buscan llegar a un público amplio, desde abogados, psicólogos o estudiantes hasta personas de las más diversas profesiones u oficios. Descúbrelo en el enlace ubicado en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Cuando el delito en comento
se comete estando la víctima privada de sentido, producto del alcohol, la doctrina mayoritaria ha estimado que dicha privación de conciencia no tiene que ser total, sino que es suficiente para entender que no puede decidir respecto a actividades sexuales en este estado. En tanto que la jurisprudencia ha definido en general a la privación de sentido como un estado transitorio de pérdida de conciencia en que la víctima se encuentra imposibilitada de recibir impresiones provenientes del mundo externo y además es conteste también con la idea de que no se requiere absoluta inconsciencia, sino que solo pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas en relación con la significación del acto, que es algo que ha de pasar en la embriaguez. Sin embargo, y aquí viene algo bastante interesante para la defensa, si puede acreditarse que la víctima se emborrachó voluntariamente para tener relaciones, estaríamos en este caso frente a un hecho no punible, toda vez que nos encontraríamos frente a una suerte de consentimiento diferido, o dicho en términos técnicos, un actio libere in causa al revés. Sin embargo, la doctrina en este punto es discrepante. Algunos consideran que el consentimiento tiene que darse a cada instante. Si continuamos mirando el espectro de posibilidades de ingesta alcohólica, nos basta mencionar 3 opciones más que es posible sistematizar en las llamadas causas de embriaguez no preordenada, y aquí es posible distinguir la embriaguez dolosa, que se llama así no porque exista dolo en el delito cometido posteriori, sino que dolo en la embriaguez, vale decir, el sujeto voluntariamente decidió embriagarse, pero bebió sin la intención de delinquir después. La siguiente causal de embriaguez no preordenada consiste en la llamada embriaguez culposa, donde el sujeto no tuvo la intención de sumirse en la embriaguez, pero de todos modos pudo prever que el consumo de las cantidades que tomó de sour, en este caso, lo iban a precipitar hasta la inconsciencia. En otras palabras, fue imprudente al beber y terminó ebrio. Tanto en el caso de embriaguez dolosa como en este otro de culposa, los delitos que el sujeto cometa solo debieran de serle imputados a título de culpa, porque se los ha ejecutado en una auténtica situación de inimputabilidad efectiva. El tema es que aquí se va a producir otro debate más, ya que la ley establece como causal de exención de privación de razón siempre y cuando dicha privación sea independiente de la voluntad. Y como la ley no distingue, no le será tampoco lícito al intérprete distinguir. Sin embargo, aplicando ciertos principios limitadores del ius puniendi, garantistas, pro reo, no solo en materia procesal, sino que también sustantiva, como suponen algunos académicos hoy en día, sería posible aplicar la doctrina en vez de texto expreso, máxime cuando se trata de una norma anacrónica en su redacción, pero es bastante discutible. De aceptarse sancionar por delito culposo, tenemos que identificar si el delito de violación puede cometerse con culpa, y adivine qué, en estricto rigor, el delito de violación exige dolo directo, respecto a lo menos al acceso carnal, por lo que esta sería una estrategia que los defensores tendrían que considerar. Sin embargo, el delito de marras admite de todas maneras dolo eventual respecto a los presupuestos fácticos de las causales del 361. Y la doctrina en general no tiende a ser tan sistemática como lo hemos planteado en esta columna y solo se limita a decir, como es el caso de Matus, tan famoso hoy en día profesor Matus, que quien cree que la víctima consiente el acto sexual por estar ebria o privada de razón o imposibilitada de expresar la negativa, no provoca eso ipso facto exención de responsabilidad, ya que el elemento fáctico relevante es la ausencia de consentimiento y no la negativa a consentir. Y finalmente tenemos el caso de embriaguez fortuita, que se da cuando el sujeto no conocía las propiedades alcohólicas de la bebida, pero que algunos autores asimilan además a otros casos más curiosos como el de forzamiento físico de beber o la situación en donde el sujeto conoce la naturaleza alcohólica de la sustancia, la ingiere con moderación, es decir, sin imprudencia y de todas maneras por circunstancias que no se podían prever, termina afectado por una intoxicación profunda. En estos últimos casos podría existir una auténtica causal de exención de responsabilidad, por auténtica total privación de razón. Ahora bien, todo esto es lo que dice la doctrina. Que se aplique así en la práctica es otra cosa muy distinta. Va a depender de la visión y conocimiento del juez, porque aunque les sorprenda mucho, hay muchos jueces que no saben nada de esto, a pesar de que es materia de pregrado, o debiera serlo, porque hoy está la muy mala costumbre de estudiar con resúmenes, y muchas veces todo esto que les estoy contando, los abogados jamás lo leen. Pero ¿qué se le va a hacer, no? Es la mediocridad de los tiempos.
El caso depende además del nivel de diligencia que tenga la fiscalía, de la evidencia forense que se presente, de que sea posible probar tanto el dolo como los estados de embriaguez y por supuesto que de otras cosas absolutamente extrajurídicas como la plata que corra por debajo, entre otras bajezas tan propias de la cultura latina, muy tentada a la corrupción y que tampoco podemos descartar, especialmente en un caso como este, atendido a que ya hemos visto cosas raras, como un puñado de policías que se apersonan a pedir las cámaras del hotel previamente a que la fiscalía lo ordenase, todo bastante turbio y de novela policíaca sudaca. Ya veremos lo que nos depara esta comedia gubernamental de muy mal gusto, que de comedia para la víctima por supuesto que no tiene nada, peor todavía cuando Monsalve ha contratado como abogado a María Inés Horvitz, una de las penalistas más conocidas de la plaza, autora del Manual de Derecho Procesal Penal que todo estudiante lee, por lo menos resumido, tanto en pregrado como en la práctica. Se trata nada menos que de una historia tipo David versus Goliat, y que tiene de todo, incluyendo pisco sour y resacas al finalizar las fiestas patrias. De película sería decir poco.